pues, a la media anual, a la media estacional, todos esos indicadores eventualmente tienen que estandarizarse, porque eventualmente al momento de trabajar el proceso de componentes, aplicar el método de componentes principales, eh, relaciona al valor variable, es lo que eventualmente va a ir guiando el proceso, la metodología como tal. Entonces, por eso es bien importante hacerlo o tener la información de los indicadores relativos. Y ahora, para este método, para esta aplicación que les estoy mostrando, les voy a describir ahora la disposición de las variables y de los valores de los indicadores para esta modalidad de aplicación del método de componentes principales. Siempre vamos a hacer de la siguiente manera, ¿no? Los indicadores en la matriz que vayamos a conformar para el análisis siempre van a estar dispuestos en columnas. Por eso los indicadores en este slide que les estoy mostrando están desplegados de esa manera, ¿no? Todos los indicadores que hemos ido consolidando. Y o ordenar los puntos, ubicaciones de registro de datos. Y adicionalmente a esto, voy a anexar a esta planilla dos valores ¿cómo le llaman? Invariantes, que van a tratar de un poco capturar el tema de la distribución espacial de las estaciones, ¿no? Entonces, latitud y longitud también se van a anexar a la matriz, ¿no? Y es un convencionalismo y una mencionada en la aplicación, en el artículo que yo he utilizado para poder hacer el ejemplo que les estoy describiendo. Entonces, eso es visión de toda la data a través en una matriz que eventualmente vamos a utilizar. Ese procedimiento lo estamos haciendo a través de esta sentencia de acá. Todas las variables que he ido definiendo previamente con todas estas sentencias de agregación, aquí con con la misma función data frame, lo voy a eh, consolidar, ¿no? En una sola matriz. Entonces, toda la información que hemos ido agregando, sistematizando y generando a través de las sentencias previas, se han almacenado en esa P variables, ¿no? En esa nueva variable que les estoy mostrando acá en la consola del script. Si uno quiere ver, así como lo he hecho yo, lo único que tiene que hacer es en la parte derecha, hacer clic en el nombre de la variable que quiere ver y la va a desplegar, ¿no? Si es una tabla, lo va a desplegar en formato de tabla. Si es una base de datos, igual la va a ir desplegando en un formato de base de datos, ¿no? Entonces, al ir explorando se van a dar cuenta qué características son las que eventualmente puede ir desplegando con el clic sobre la variable en esta parte de Global Environment, ¿no? Donde está apilando todas las variables y datos que estamos generando del proceso de ejecución del script mismo. Ya. Entonces, el primer paso para el análisis de componentes principales es poder identificar
un indicador estadístico que nos ayude para realizar la evaluación de las dimensiones que les mencionaba. Estamos incorporando dentro del análisis las dimensiones que vendrían a ser los indicadores. Entonces, del procedimiento que ahora les voy a describir, el indicador que se escoge es el coeficiente de correlación entre los indicadores que eventualmente hemos ido definiendo, ¿no? Entonces, el objetivo, obviamente, de incorporar el tema de correlación es poder capturar los diferentes patrones y comportamientos de variación conjunta de cada uno de los indicadores que hemos utilizado. Valga la descripción, ¿no? Si hay una correlación entre el comportamiento que tenemos entre las variables anuales y las estacionales, verificar que haya esa correlación a través de la matriz de correlaciones que vamos a definir. Si hay una correlación entre el comportamiento de las diferentes estaciones que hemos incorporado dentro del análisis, ¿no? Hemos hecho la incorporación de transición, época húmeda y época seca, ¿no? Entonces, si hay una correlación entre ellas, a pesar de que son partes del registro que eventualmente están bien diferenciados en términos, por ejemplo, de la influencia, de su influencia misma, de por qué eventualmente tienen el valor que tienen, también hacer esa verificación de la correlación entre los mismos, ¿no? Entonces, el método específicamente tiene ese primer paso, ¿no? Definir un indicador de correlación. Entonces, el coeficiente de correlación es el que eventualmente va a ayudar acá. Entonces, dentro del código vamos a hacer esos dos primeros pasos, ¿no? Normalizar y identificar o transformar la matriz en un estadístico que nos permita ver ese aspecto de la correlación. Entonces, de la última parte, el tema de las variables, esta sentencia lo que está haciendo es adicionar esas dos variables, esas dos invariantes en relación a las estaciones que les mencioné, ¿no? La latitud y la longitud. Esta última sentencia lo que va a hacer es escribir esa o guardar en la carpeta esa información en un CSV, que solamente es para aspectos, como les mencioné, no vamos a utilizar, no estamos utilizando en el código estas variables o estos archivos que estamos consolidando, solamente para que tengan idea de que todo lo que estamos manipulando lo vamos a poder ir almacenando para aspectos de reporte, no sé, si se quiere, las variables. Entonces aquí estoy guardando eso, esas variables. Para el análisis de componentes principales, primer paso que les decía es normalizar. Entonces, primer aspecto de esta función nueva que estoy utilizando ya es de una librería que hemos instanciado que tiene un procedimiento específico para el análisis de componentes principales. Por eso, eventualmente, la sentencia ya tiene y está muy relacionada con la función que eventualmente vamos a utilizar, ¿no? Entonces, es una normalización en función a N1, esto un poco para que vean sobre la función que estoy utilizando. Como les mencionaba, aquí en la parte inferior derecha, se hacen uso de la herramienta Help, van a poder ver, ¿no?, el despliegue de la información. Esto ya les va a decir de qué variable, de qué librería es esta función y los argumentos les va a ir describiendo, ¿no?
este tema, por ejemplo, del tipo N1 está muy relacionado a la función de estandarización que vamos a utilizar. En el caso específico del ejemplo que les estoy mostrando, la normalización la estoy haciendo con una estandarización, que es básicamente la variable menos la media dividida entre la desviación estándar, ¿no? Entonces, esa estandarización es convertir, en el caso del ejemplo, el valor de la matriz en valores normales, ¿no? El valor z de la función normal es esto que acá está definido por n1. ¿No? Entonces, entiéndase que la normalización del ejemplo está relacionada a conversión a la variable z de la función normal en el caso del ejemplo que les estoy describiendo. Puede ser cualquiera de las otras opciones que tiene disposición esta librería que estoy utilizando, que es el cluster sim. Igual, referencia de la librería como tal, qué funciones tiene, qué otras herramientas tiene, no solamente hace análisis de componentes principales esta librería, sino otras cosas más, ¿no? Relacionadas a análisis de clusters, que son identificación de conjuntos eh, o propiedades en función a un agrupamiento, a un valor que eventualmente está relacionado con la variable como tal. A eso se llama un análisis de clusters, ¿no? Entonces, el análisis de componentes principales está bien relacionado a esa noción, ¿no? A esos conceptos. Esta siguiente función que voy a desplegar acá es no una función de definición, sino una función de despliegue gráfico. Una consulta, Inge. En este caso, para la normalización, ¿cuál nos recomienda en el tipo, ¿no? Porque trabaja en función de distintos estadísticos. Sí. ¿Cuál sería la más recomendable? ¿O va a variar, depende del tipo de variable que estemos analizando? Depende de la naturaleza de la información que están utilizando para el tema de la evaluación de componentes. Para todas las variables climáticas, si se han dado cuenta, la normalización, estandarización, relativización de los valores siempre pasa por relacionamiento con funciones de distribución de probabilidad. Entonces, por eso estamos seleccionando la N1, porque la estandarización más usada, la más eh, nominal que podemos manejar es la Z1 de la función normal. Las otras um, opciones están pensadas para otro tipo de data que eventualmente pueden estar relacionadas con otro tipo de funciones de distribución, no necesariamente normales. Entonces, para clima, yo les recomiendo que siempre hagamos estandarización con la función normal, ¿no? Porque solamente estamos estandarizando, por si acaso, ¿no? Normalizando el valor, nada más. No lo estamos aún relacionando con un comportamiento específicamente. El resultado del análisis sí es para eso, pero en esta parte, como solamente estamos estandarizando, el N1 que está relacionado a la función normal, a estandarizar con Z, es la que yo les diría que si es clima, utilicen esa, ¿no? Todas las variables climáticas con ese valor, perdón, con ese tipo de estandarización. Entonces, lo que quiero entender es que si es que, por ejemplo, en precipitaciones, digamos que en uno de los periodos tenemos más datos vacíos, en este caso ceros, eh, la distribución en realidad va a ser sesgada va a tender hacia el cero, ¿no? Entonces, su distribución también. Entonces, no necesariamente estaría conformando una distribución normal. Entonces, no importa si es que utilizamos la función de tipo uno. Sí, es que, como te decía, no estamos aún relacionándolo al comportamiento de la variable. Y lo otro que también es bien importante es que los indicadores que hemos seleccionado para representar todo el registro
y han empezado a hacer agregaciones a nivel a nivel anual, a nivel estacional y a nivel mensual, ¿no? Y no hemos tocado aún el nivel mensual, así como el registro distendido, ¿no? Del valor del mes en el año X, en el año Y, en el año Z, sino siempre los indicadores han hecho la agregación a nivel de medias o a nivel de estaciones o a nivel de año, ¿no? Entonces, con ese tipo de agregación de estructura de indicadores, ese tema del sesgo al valor del mes del registro agregado incluso a nivel mensual, ya un poco um, se pierde, se podría decir, ¿no? Al momento de haber hecho la agregación. Entonces, por eso es que eventualmente primero la concepción del indicador ya está considerando un valor representativo que no tiene ese efecto, ¿no? Del cero incorporado, porque igual, les vuelvo a repetir, ¿no? Lo que hemos hecho es agregar la información para que no tengamos todo ese conjunto de datos que estaban distendidos a nivel temporal, ¿no? En el diario, ni en el mensual ahora, sino en indicadores un poco ya más consolidados, ¿no? Entonces, a ese nivel de agregación, ese tema del sesgo que tiene el registro natural al cero, ya se ha como que dispersado, ¿no? Se ha un poco eh, agregado a nivel de esos indicadores. Entonces, a ese nivel de agregación, el comportamiento que tiene la variable, y eso es algo que eventualmente aquí les puedo ir mostrando, eh, va cambiando, ¿no? En el caso específico del registro original que les he mostrado de precipitación, a ver, voy a volver acá. Este es el diario, ¿no? Que hemos sacado del registro del ejemplo que estamos ahora trabajando para una estación. Y tiene ese sesgo que les decía, ¿no? En relación al valor del cero, porque este es un registro diario. Cuando este registro ya lo volvemos mensual, como es el caso de estas curvas de frecuencia acumulada, es un poco ya se ha mm, relajado, ¿no? En la intensidad de la agregación al valor nulo. Y esto, si lo volvemos anual, más todavía se va a relajar, ¿no? En relación al comportamiento de la ocurrencia, que eventualmente está relacionada con el eje vertical de la curva. Entonces, al agregar pasa eso, ¿no? Y por eso eventualmente es que al momento de hacer la estandarización no hay mucho problema, ¿no? Con utilizar la función normal para estandarizar específicamente, ¿no? No para eh, aún hacer una inferencia sobre el comportamiento de los indicadores en relación a nuestra variable, que en este caso es precipitación, ¿no? Entonces, recién, una vez que terminemos el análisis, vamos a poder hacer un poco ya más de interpretación, ¿no? Sobre el comportamiento mismo. Entonces, solamente para estandarizar, como les decía, podemos trabajar con ese valor, porque obviamente conocemos también el tema de la naturaleza del Z como función, como variable de la función normal. eh, es algo que manejamos bastante, ¿no? El tema de relativizar con la desviación estándar y la media es algo bastante utilizado, ¿no? Entonces, incluso para el tema de interpretación en el comportamiento del valor, nos va a ayudar. Las otras, obviamente, que si conocemos la estructura de la fórmula que estamos utilizando para la estandarización, también podríamos hacer uso de esas, pero están pensadas para otro tipo de variables, en este caso, no necesariamente. Este análisis de componentes principales, como les decía, es un análisis multidimensional que se puede aplicar para otras ramas incluso de la ingeniería, no solamente la climatología, lo utilizan para el tema, por ejemplo, de transporte, para el tema de procedimientos de evacuación. Yo he visto utilizar esto
para incluso hacer evaluación de mercados, ¿no? Entonces, esto no, para eso sirven las otras funciones, para estandarizar en función a ese tipo de características, ¿no? Entonces, en función de eso, podríamos un poco guiarles en el tema del tipo, ¿no? Entonces, normalicemos con N1, que es normal. Las otras, si conocen la naturaleza de la transformación al momento de estandarizar, aplíquenlas, ¿no? Pero si no, entonces, no la dejemos en N1. Esta sentencia que ahora voy a utilizar, como les mencionaba, es solamente para despliegue visual de lo que estamos utilizando o de lo que está dentro de la data, ¿no? Que eventualmente es lo que está desplegado acá. Esta matriz que les estoy mostrando acá, con esta sentencia última que he utilizado, o que, a ver, yo la puedo desplegar de forma visual, ¿no? De forma gráfica, perdón. Esa sentencia lo que básicamente hace es desplegar una matriz de correlaciones de manera gráfica, ¿no? Para cada una de las variables. Esta gráfica que les estoy mostrando acá. Entonces, esta parte ya ayuda un poco en el sentido de el- ¿cómo se puede decir? El indicador estadístico que hemos utilizado o hemos decidido utilizar para iniciar el análisis de componentes principales, que en este caso va a venir a ser la correlación entre los indicadores, ¿no? Estacionales, mensuales y anuales que hemos ido consolidando previamente. Como les mencionaba, aquí yo he utilizado una buena cantidad de indicadores, no necesariamente vamos a utilizar estos. En algún momento, y en el análisis más simplificado que vamos a realizar, basta con considerar los estacionales anexados al anual, que eventualmente ya estaba considerando dentro de, por ejemplo, el análisis de vector regional, ¿no? Entonces, solamente considerar el estacional ya es suficiente, ¿no? Para el tema de este análisis que les voy a mostrar. No necesariamente todos. Entonces, el EDE tiene la posibilidad de hacer eso, ¿no? De desplegar la información gráfica también. Los siguientes pasos que estoy utilizando es para escribir básicamente la información de la matriz de correlaciones ya procesada en en un planilla CSV y también para utilizar una función del R para estimar los coeficientes de correlación, ¿no? Hasta ahora no los hemos estimado por si acaso. En esta sentencia lo que hemos hecho es normalizar. En esta otra sentencia lo único que hemos hecho es desplegar de forma visual. En esta sí ya los estamos estimando en una matriz nueva que vamos a guardar con este nombre de correlación, con esta función ABS. Y con esta sentencia de acá abajo lo que vamos a hacer es guardarla en un archivo CSV, esta variable, nada más. La nueva matriz de correlación que ya ahora le hemos estimado. Ya. Para aspectos de concepto, ¿qué es un análisis de componentes principales? El análisis de componentes principales no es más que una evaluación de eigenvalores y estimación, perdón, de eigenvalores y eigenvectores en función a una matriz. Y no sé si esta parte igual es del pregrado, ¿no? La manipulación de valores propios y esto de los eigenvectores viene del álgebra lineal. Es un concepto
seguramente cuando lo han ido trabajando o estudiando en el pregrado, les ha de parecer un poco abstracta, ¿no? Pero el concepto práctico detrás de la estimación de estos valores tiene mucho que ver con la explicación que les he hecho para poder capturar en la mínima cantidad de dimensiones posibles un comportamiento a través de varios de lo que son despliegues como lo que estamos mostrando acá, ¿no? Despliegues en 2 dimensiones, en 3 dimensiones, en n dimensiones. Las dimensiones van a venir a ser indicadores del fenómeno que queremos capturar, en este caso es precipitación del fenómeno. Las dimensiones son nuestros indicadores, van a venir a ser valores de la precipitación a nivel mensual, a nivel estacional, a nivel anual, agregados, ¿no? A través de todo lo que hemos hecho previamente. Entonces, como les mencionaba, son varios indicadores que hemos ido seleccionando, que nosotros tenemos una cierta intuición de que pueden llegar a ayudarnos a poder caracterizar la precipitación y poder relacionarlos en términos de la red de estaciones que estamos analizando, ya sean las 3 estaciones, las 4 estaciones, las 10, las n estaciones que estamos analizando y que nosotros queramos saber si están dentro de un grupo de una región pluviométrica específica, ¿no? Para que podamos nosotros considerar ese grupo dentro del análisis que vamos a realizar. Y si es que hay otros grupos, identificarlos, separarlos y hacer uso de esos grupos para eventualmente hacer procesos de espacialización, ¿no? Para que eventualmente no incurramos en el uso de un registro o hagamos esa inferencia de que un registro tiene influencia en una región en la cual eventualmente no la tiene. Entonces, ese es el aspecto práctico, se podría decir, ¿no? De lo que ahora les he ido describiendo en relación a este tema de los eigenvalores y los eigenvectores. Entonces, esa simplificación de la dimensionalidad de la información es lo que básicamente nosotros llamamos componentes principales. Y la herramienta matemática, se podría decir, que eventualmente se utiliza es este tema de los eigenvalores y los eigenvectores. Entonces, si recuerdan un poquito de este tema de estimación de estos valores, pasa mucho por el tema de la diagonalización de las matrices. Entonces, simplemente es un procedimiento para poder diagonalizar, sacar los eigenvalores y los eigenvectores de la matriz que nosotros hayamos definido para caracterizar. Nuestra matriz que hemos determinado para nuestro análisis, del análisis de la explicación previa que les he hecho, es la matriz de correlaciones de los indicadores que hemos decidido utilizar para el análisis de la precipitación. En el caso del ejemplo que les la librería, ¿quieres? Entonces, en esta primera sentencia que he copiado acá, lo primero que he hecho es hacer es mencionaba, ¿no? Calcular los valores de la matriz de correlación
Las siguientes sentencias lo único que han hecho es sobre la correlación estimada, y no utilizar otra herramienta para colores, el tema de las correlaciones en el disco, en este caso en la carpeta de trabajo. Entonces, si se dan cuenta, con estas dos últimas sentencias que están ahí desplegadas en la parte de abajo, yo lo que he hecho es guardarlo en un archivo editable, se podría decir, en este caso en un PDF, esa matriz. Ahora, un poco el tema de las resoluciones, voy mostrando cómo se puede ir grabando. Ya. Entonces, hemos hecho solamente la estimación de los eigenvalores y la información de correlación de la matriz lo hemos puesto en un formato que pueda ser manipulado, ¿no? En un archivo en disco. ¿Cuál es el, el resultado que nos interesa del análisis de componentes principales? Una vez que se estima este tema de los eigenvalores y los eigenvectores, hay una forma de poder utilizar estos indicadores para poder rankear, se podría decir, la influencia de cada uno de los indicadores que hemos utilizado, y ya en términos de aspectos de dimensión, para saber cuál es más relevante y con cuántas dimensiones eventualmente podemos simplificar todos esos indicadores y hacer el análisis para poder agrupar o poder identificar una zona regionalmente consistente en términos, por ejemplo, de la precipitación, que es la variable que hemos utilizado para el ejemplo. Entonces, eso es lo importante, esa es la razón por la cual le dan el nombre de componentes principales, ¿no? Porque en función a este ranqueo de la importancia que tienen los indicadores, uno puede establecer el número ideal mínimo de dimensiones en las cuales puede hacer el análisis, y con esas dimensiones representativas ya hacer un análisis comparativo, ¿no? Ya considerando todo ese número, todo ese conjunto de indicadores que eventualmente nosotros hemos intuido tienen una influencia para poder establecer el comportamiento, ¿no? Ya completamente representativo de no solamente una característica del registro, ¿no? Sino de varias. Eso es lo que hace el análisis de componentes, nos da esa posibilidad de poder rankear. Entonces, en función a un umbral que nosotros vayamos definiendo, que en el caso de los papers que están ahí referenciados en esta parte de la explicación del análisis, en el caso del ejemplo está definido con un umbral de 1. Ahora, este tema del indicador, de esta gráfica que les estoy mostrando, los componentes están, todos los componentes del análisis están desplegados en forma horizontal, y la varianza de esos componentes están desplegados en forma vertical, ¿no? Lo que estamos desplegando aquí es la varianza entre los diferentes indicadores que hemos definido para el análisis. Entonces, en librería, ¿cómo podemos trabajar eso dentro del RStudio? Como les mencionaba, dentro de el AR ya hay librerías que hacen ese análisis de componentes principales, ¿no? Entonces, esta función que estoy utilizando acá ya proviene de la librería Stats, ya tiene todo ese procedimiento sistematizado, se podría decir. Entonces, yo estoy declarando esta variable ACP para que capture la información del resultado de la aplicación de esta función con el argumento de
la data normalizada que hemos definido previamente con el N1 que hemos ido discutiendo, y la modalidad para poder hacer la evaluación, le estamos diciendo que el aspecto o la información que le estamos introduciendo son correlaciones, y que la información igual para el tema del reporte de la varianza nos los dé en términos de scores. Así es como le denominan este tema del despliegue, del ranqueo de las dimensiones en función a la varianza, ¿no? Entonces, más detalles sobre cómo pueden modificar la aplicación de esta función aquí en la parte superior, inferior derecha del les va a poder dar una descripción de los argumentos, los detalles de cada uno de los argumentos, y también otra cosa bien importante, les da la referencia bibliográfica de dónde pueden encontrar la teoría incluso, ¿no? De cada una de estas funciones, de esta librería en sí misma. Entonces, si alguien quiere meterse más en el detalle de cómo pueden aplicar o cómo se utilizan otras ramas que les dije, ¿no? Que puede utilizarse este tema del componente principal, ahí pueden hacer un poco énfasis. Para poder desplegar la información en consola, esta sentencia summary es bien útil. Lo que hace es desplegar en consola los resultados de la variable que queremos ver en resumen, ¿no? Entonces, acá, si se dan cuenta de esta nueva variable, ACP, el resumen de todo lo que eventualmente tiene este data frame, porque ya no es una matriz, tampoco es un vector, no es una tabla, ¿no? Es un data frame con información del análisis de componentes principales que ha venido de la aplicación de esta función. Entonces, el resumen acá en consola, si se dan cuenta, lo podemos desplegar, ¿no? En términos, por ejemplo, de cada uno de los componentes, aspectos de la desviación, la varianza, la proporción acumulada, y como les mencionaba, ¿no? El tema de la varianza en relación al análisis de la estimación de eigenvalores y eigenvectores es lo que está utilizando como un indicador de score de la relevancia que tiene cada uno de los componentes, ¿no? Eso es también la razón por la cual aquí en los argumentos está un poco en ese sentido el poder colocar lo más que podamos toda la información que tenemos almacenada en un registro, en este caso de precipitación, para eventualmente después hacer comparativas, ¿no? El tema de las comparativas aún no lo hemos hecho, ¿no? Solamente hemos hecho un proceso de agregación a a la mínima, perdón, cantidad de variables para poder analizar el registro y hacer después recién las comparativas. Hasta ahí llega el análisis de componentes principales. Por eso precisamente tiene ese nombre, ¿no? Agarrar una serie de valores de un registro, de un fenómeno altamente complejo, la precipitación tiene esa categoría de alta complejidad, y disminuirla a la menor cantidad de dimensiones posibles que puedan representar ese fenómeno, ¿no? Ese es el análisis de componentes. Por eso es un análisis que eventualmente ahora lo están tratando de consolidar en el análisis climático y hidrológico, porque adicional al tema del análisis de variable por variable, los registros que vamos a ir trabajando ya tienen una buena cantidad de información
almacenada, ¿no? Estamos hablando, por ejemplo, en el mejor de los casos, ¿no? Ahí podemos llegar a tener registros de 60 años, de 40 años, en algunos casos prácticos, como el que seguramente varios de ustedes van a ir topándose, solamente vamos a tener información de 15 años, ¿no? De 10 años, 20 años para el tema de diseño. Pero aún así es una gran cantidad de información que eventualmente lo que se quiere hacer con este análisis que les estoy mostrando es simplificar y utilizarlo al máximo posible, ¿no? Todos los registros, ¿no? No sesgar la evaluación solamente a una propiedad. Obviamente que el análisis de vector regional es bien importante para el tema de comportamientos cíclicos a nivel anual, pero para el tema de diseño, si hablamos de, por ejemplo, un análisis regional para una presa, y si vamos a trabajar un comportamiento o analizar el comportamiento de una presa o de cualquier elemento que queramos evaluarlo en una dimensión ya más desde el aspecto mensual, estacional, como en el caso de los indicadores que hemos definido ahora, necesariamente vamos a tener que ingresar en este tipo de análisis, ¿no? Para que eventualmente el comportamiento definición de los grupos tenga la suficiente confiabilidad a ese nivel de paso de agregación que vamos a ir utilizando, ¿no? Entonces, por eso es importante y por eso también muchas personas que se han especializado en el tema de análisis hidroclimático hacen mucho énfasis en el análisis de componentes principales, ¿no? Por eso también ahora yo le pongo el énfasis que les menciono en esta sesión, ¿no? Casi le hemos puesto el 70% de toda la explicación en esto solamente. Entonces, igual, si quieren ir viendo una parte específica ahora, con este símbolo pueden ver cada uno de los datasets que están dentro o de las tablas y resultados que tiene dentro, ¿no? Este dataset como tal. Entonces, por ejemplo, si quieren ver los loadings que estaban relacionados al tema del ranqueo que les mencionaba, ¿no? Para ver cuántas dimensiones eventualmente son óptimas para analizar dentro del dataset que hemos utilizado de las 12 estaciones. En este caso, por ejemplo, si manejamos ese umbral de 1 que les he mencionado está dentro de la bibliografía, se van a dar cuenta que podemos hacer un análisis con solamente 3 dimensiones, ¿no? Entonces incluso podríamos desplegar a nivel visual, ¿no? Toda la data se puede hacer eso. Y como el último paso de esta sesión, igual la información la podemos ir guardando en un archivo aparte, ¿no? Entonces todo este análisis ya el tema de la gráfica que he desplegado en el ED, igual aquí lo puedo desplegar o lo puedo guardar, ¿no? En un PDF, ya para después anexarlo en un reporte o lo que eventualmente quieran ustedes utilizar para poder justificar por qué hemos hecho o cómo hemos ido utilizando, ¿no? Este análisis para poder ir haciendo el procedimiento de regionalización. Entonces, para la siguiente sesión ya les voy a enseñar un poco el concepto de cómo utilizar estos datos, ¿no? Que eventualmente es lo que hemos partido al inicio, al momento de decirles o describirles el tema de la limitación del tema del vector regional, ¿no? En relación al uso de indicadores. Bueno, no sé si tienen alguna pregunta. Hasta aquí he preparado la sesión del día de hoy. Eh, Vamos a terminar este tema del concepto de la regionalización aplicando este método en la siguiente. También lo que está quedando pendiente es el tema del relleno de datos.
Y también el tema de los test de consistencia para complementar el tema de la evaluación del registro para depuración, ¿no? Antes de poder trabajar el tema de homogeneidad y de curvas de frecuencia que hoy día hemos ido describiendo, ¿no? En el método ya de un análisis como tal, ¿no? De los registros. Y la última parte que igual vamos a ver es este tema que les mencioné de la aplicación de información satelital, ¿no? Cómo poder hacer eh, descargar información satelital, cómo poder hacer estas comparativas, por ejemplo, que están viendo aquí gráficamente, ¿no? Para un píxel específico o para una región específica, cómo poder agregar toda la información de un conjunto de píxeles o cortar, ¿no? La información de la información satelital de una región específica, y ponderar o poder sacar una estadística específica que necesitemos, ¿no? Para poder analizarlo. Ese sería como ya el último paso para temas de complementación a la información base que se utiliza para el análisis climático que vendrían de las estaciones, ¿no? Entonces, la presentación la tienen en el grupo. Cada una de las líneas o de los slides que he ido describiendo del análisis de algunos aspectos conceptuales, los he ido colocando en la parte de abajo, ¿no? La referencia bibliográfica, si alguien quiere hacer un estudio muy a detalle, por ejemplo, de alguna aplicación o de algún concepto que yo haya eh, descrito ahora, que obviamente que por el tema de la aplicación, obviamente hemos hecho una explicación rápida. Pero hay conceptos bien importantes, ¿no? Que se pueden ir capturando, ¿no? De los artículos que he ido colocando ahí, si alguno quiere aplicarlo, ¿no? En un dataset específico, no solamente climático, como les mencionaba. Inge, quería consultarle. Una vez que hemos Sí, sacado la matriz de correlación, ¿no es cierto? Está dando la correlación entre las estaciones que tenemos, en este caso son dos estaciones, y vemos cuáles tienen mejor relación. Entonces, las que tienen mejor relación son las que estarían conformando la región homogénea, ¿no es cierto? O en este caso, lo que está haciendo la matriz de correlación es ya de todos esos otros datos que hemos ido generando. Eh, en sí, ¿cómo es que definimos qué estaciones son parte de una región homogénea? Eso es lo ah, que quisiera saber. aún no hemos llegado a esa parte. Recién lo que hemos hecho es, lo que hemos hecho es sintetizar la información de los registros de cada una de las eh, estaciones, saber con cuántas dimensiones podemos hacer esas comparativas. Recién se va a hacer la comparativa para poder ver cuáles estaciones pertenecen a un grupo pluviométrico, cuáles pertenecen a otro, o si todas pertenecen al mismo grupo. La definición de los indicadores, todo este procedimiento que hemos descrito para agregar, para poder consolidar un indicador anual, un indicador estacional, lo que ha hecho es básicamente procedimientos de simplificación de toda esa información en el número mínimo de dimensiones para analizar, ¿no? Aún no hemos hecho un criterio directo como para poder decir una estación tiene alta correlación con la otra, ¿no? Solamente hemos definido las propiedades que nos van a permitir hacer esas comparativas de correlación, no solamente considerando una dimensión, que en el caso del vector regional era la precipitación anual, sino eh, varias propiedades, ¿no? Anuales, estacionales e incluso medias mensuales, ¿no? Incluso invariantes hemos puesto que eventualmente están relacionadas con la latitud y la longitud de la estación en sí misma. Entonces, aún falta, ¿no? Para que podamos definir la, la similitud en comportamientos, para que podamos decir, estos tres son una región, estos cuatro son otra región, o toditos son una sola región, ¿no? Ese es un paso siguiente, no, aún no lo hemos hecho.
Ya, entonces, Inge, en esta matriz que estamos observando, las correlaciones son entre componentes. Entonces, digamos, Entre indicadores, entre indicadores que hemos definido del registro para que representen al registro de cada una de las estaciones. Esa es esta matriz de correlación. Entonces, esta matriz lo que está diciéndote es el estadístico de la precipitación húmeda en relación a la estacional, tiene este nivel de correlación, en relación a la media mensual multianual tiene esta correlación, en relación a la precipitación agregada en la transición tiene esta correlación. Ahora son varias correlaciones que están ahí desplegadas, ¿no? Si se dan cuenta, esta gráfica que estoy mostrándoles acá, me dicen si no está compartiéndose. Todo lo que está por debajo de la diagonal son las relaciones que estamos tratando de simplificar. O sea, es bien difícil poder ver eh, la influencia de un indicador en relación al otro y ver la influencia simultánea, ¿no? De cada indicador en relación al conjunto de los demás indicadores. Por eso el tema de los componentes lo que hace es simplificar ese análisis, esas comparativas que podríamos realizar entre las correlaciones para cada uno de los indicadores en un número de dimensiones que sea manejable, ¿no? Que no sea así como lo esta gráfica potente desplegando, ¿no? Para aspectos de poder ver qué data es la que está ahí dentro, es la razón por la cual he desplegado este gráfico de correlaciones, pero obviamente no vamos a poder interpretarlo con el número de dimensiones que eventualmente está representando, va a ser bien difícil. Y es someterlo a un procedimiento para que eventualmente en función a ese número de correlaciones nos pueda un poco orientar algún procedimiento para agruparlos, es bien complicado, bien complejo. Por eso es que el tema de la simplificación es vital para que eventualmente sobre la mínima cantidad de dimensiones podamos capturar todos nuestros indicadores y ahí recién podamos hacer procedimientos de agrupamiento y podemos comparar, podemos decir eh, estas estaciones son una región pluviométrica o no. Ok, Inge, en este caso, si vemos la columna número 4, Mm. es la que tendría una buena correlación. Es decir, que este indicador que estamos utilizando sería un buen representativo para poder modelar y generar nuestra o definir nuestra región. O sea, podemos abstraer eso de esta gráfica o simplemente esto es meramente académico, digamos. No, lo que te está diciendo esta gráfica, primero es que estamos considerando, creo que son 8 indicadores, 8 indicadores más 2 invariantes. Yes. Vemos con toda esa información, con 3 dimensiones de este análisis de componentes, vamos a poder hacer comparativas para regionalizar. Recién vamos a poder hacer ese análisis para regionalizar con 3. Eso es lo que te está diciendo, nada más, ahorita. No te está dando ninguna información que eventualmente te pueda ayudar aún a poder decir o agrupar y establecer que estas 3 aún pertenecen a una región o no. Aún recién es un paso previo. Ya, pero estos indicadores, ¿cuáles serían en sí? O sea, hemos definido que es la precipitación o por los periodos que lo hemos separado, ¿no es cierto? Y estamos correlacionando esos indicadores, Exacto. ¿no es cierto? Entonces, bueno, lo que estoy entendiendo es que eh, en esa matriz nos está diciendo que, por ejemplo, el 2, no me acuerdo cuál es creo que la precipitación del periodo seco, de transición, es el que y el siguiente también son los que mejor se correlacionan, si es que se puede ver. Entonces, esos datos serían los más representativos de todo el conjunto de datos que tenemos.
Eso es lo que, por lo menos, yo abstraigo de la gráfica, aunque, bueno, como usted dice, no es un paso previo, ¿no? Para poder hacer ya el análisis. Mi inquietud es tratar de querer entender esta matriz de correlaciones. Mm. Lo que va a ser el tema de los componentes es de esta matriz como mencionaba, es un poco difícil de poder numéricamente utilizar para alimentar un procedimiento de agrupamiento. Lo que te va a hacer el componente, el análisis de componentes, considerando ese umbral, es decirte ya de tus 10 que son 10 variables, de las 10 variables, de todo el análisis, de todas las correlaciones que hemos analizado en la matriz, solamente necesitas hacer una representación en 3 dimensiones de tus 10 variables para que con esas 3 dimensiones puedas representar estas 10. Eso es lo que está haciendo el análisis de componentes. No está diciéndote cuál es más relevante o si hay una que tiene mayor correlación con la otra. Obviamente que sí, ¿no? Del análisis gráfico vas a poder ver que hay unas que tienen muy buena correlación y en algún caso algunas son bien obvias, ¿no? Por ejemplo, eh, esta que está aquí de la precipitación húmeda con la estacional, obviamente puede llegar a tener mucha correlación considerando qué es lo que nos estamos considerando, cómo hemos definido este tema de la estacional en relación a la húmeda, ¿no? Y al anual, que no sé dónde está por acá. Entonces, eso obviamente lo podemos hacer de manera visual aquí. Uno por uno podríamos tratar de hacer ese análisis, ¿no? Pero el análisis de componentes lo que hace es, te simplifica toda esta matriz en 3 dimensiones en las cuales se puede, ¿cómo se puede decir? Resumir o simplificar toda esta información y solamente esas 3 dimensiones ya las podemos colocar en un análisis o en una herramienta que nos permita hacer agrupamiento. Como ya sabemos que con esas 3 dimensiones estamos absorbiendo la influencia de el indicador de precipitación húmeda, estacional, mensual, transición, latitud, transición, no sé, no está completo esto. La precipitación húmeda, la seca, está seco en el registro multimensual, algo así, multianual, perdón, y este de longitud. Todos esos, solamente con estas 3 ya podríamos hacer, ya podríamos representar ese comportamiento. Esa es la idea de esto, ¿no? Entonces, no es una simplificación o jerarquía de los indicadores como tal, sino es una simplificación de toda la influencia que tienen cada uno de los indicadores en un número de dimensiones que sea manejable para un procedimiento de agrupamiento. Eso es el resultado del análisis de componentes. Los demás ya no son así. Cuando se descartan componentes en este análisis, no es porque eventualmente no tengan influencia, ¿no? Sino que en el tema de la representatividad que tiene en relación a estos 10 componentes, a estos 10 indicadores, eh, no es significativo, ¿no? Entonces, eventualmente con estos 3, considerando ese umbral, ¿no? de la explicación que está en estos artículos, obviamente que podemos eh, simplificar para que eventualmente la cantidad de información que le vayamos a meter al procedimiento siguiente no sea tan grande y eventualmente y sea consistente con todos los indicadores que hemos decidido utilizar, ¿no? Entonces, eso que quede claro, al momento de utilizar componentes principales, no es que vamos en un punto a descartar una de estas propiedades del registro, ¿no? Lo que vamos a hacer es, a través del análisis, simplificar la influencia de todos estos indicadores en un número de dimensiones que eventualmente nos permita manejar la información para poder regionalizar, ¿no? Para poder agrupar, para poder definir un comportamiento pluviométrico específico. Entonces, no vamos a
omitir. A eso es lo que me voy, ¿no? No porque estas tengan mayor correlación, no van a pesar más o van a influir más en relación al análisis que las otras demás. Si las estamos considerando al inicio, dentro del procedimiento en ningún momento se las va a descartar. Siempre van a tener una influencia, obviamente que van a estar ahí integradas, ¿no? En la varianza que cada uno de los componentes tiene, pero ahí van a estar, ¿no? Nunca se van a perder. Esa es la idea central, se podría decir incluso del análisis, ¿no? No perder la mínima cantidad de información y no descartar nada de la información que se haya agregado y consolidado en los indicadores al inicio. Entonces, esa es la idea del análisis de componentes, ¿no? No perder información, utilizar la máxima información que se tiene posible en la menor cantidad de dimensiones posibles. Ahora, el tema del tema de dimensiones tiene mucho que ver con el tema de la proyección del dominio de dimensiones que hemos definido al momento de utilizar, ¿no? O estructurar el número de indicadores al inicio del análisis, ¿no? Entonces, eventualmente en un caso muy ideal, muy particular, incluso de nuestras, no sé, 10 variables o 5 variables, el ideal es que podamos todo simplificarlo a una dimensión, ¿no? Y que eventualmente se pudiese desplegar así como este gráfico del vector regional, que sea fácil de un poco interpretar, ¿no? El tema del comportamiento único sobre una sola, esto es solamente, esta es una sintetización del comportamiento del registro sobre una sola variable, no es lo que primero les indiqué al momento de escribir el tema del vector, solamente está consolidando, está mostrándonos la información de la precipitación en una dimensión que es la precipitación agregada a nivel anual. Si el vector regional tuviese suficiente varianza en un solo componente, podríamos ver esta misma gráfica que les estoy mostrando en un solo indicador, pero no va a poder, no solamente va a representar la precipitación anual acumulada, va a poder representar la precipitación en la época húmeda, en la época estacional, en la media mensual y en la transición. A eso me voy, ¿no? No se está perdiendo la información. Lo que se está haciendo es reproyectando, se podría decir, en una dimensión que en el ideal, por ejemplo, lo podríamos graficar así como esto, pero está dentro de esa gráfica, están todas esas variables, ¿no? De todos esos indicadores. Ya ahí, la influencia está ahí dentro, ¿no? Entonces, esa es la riqueza del análisis de componentes, ¿no? Que no solamente nos está diciendo el comportamiento del indicador de la variable agregada a nivel anual, sino nos está dando el comportamiento de la variable agregada a nivel estacional, a nivel anual, a nivel mensual. Varias dimensiones en indicadores que se pueden simplificar a una cierta cantidad de dimensiones que la podemos explotar así como está en el gráfico del vector, o en dos dimensiones, ¿no? Ya una vez que vayamos definiendo este tema de los componentes que son suficientemente representativos en relación a la varianza como para poder representar a los indicadores que hemos escogido para representar la precipitación, ¿no? Entonces no se descarta, eso también es un concepto bien importante al momento de consolidar la matriz para hacer el análisis. Nunca vamos a descartar. Todas tienen una influencia y esa influencia se va a ir como que rankeando, se podría decir, para poder simplificar, ¿no? Este tema de la, mm, de la reproyección que está mostrando este gráfico es bien importante que se entienda, porque en ningún momento, por ejemplo, los indicadores aquí están representados en los ejes. En ningún momento estamos pidiéndole que este eje desaparezca para poder representar el scatter plot, ¿no es cierto? Siempre va a haber, siempre vamos a necesitar de este indicador ahí, su valor para poder encontrar una dimensión en la cual el valor proyectado tenga la influencia de tenga la influencia de este otro, de uno de tercera dimensión, en cuarta dimensión, en las 10 dimensiones que en el caso de esta matriz están representadas
en esta matriz de correlaciones, ¿no? Eso es lo que un poquito cuesta entender y es lo que es un poco abstracto del procedimiento que está por detrás, ¿no? Numéricamente, que está por detrás del tema de la diagonalización, que está aquí descrita en esto. Sí, sí, lo van a apreciar incluso a otros aspectos más, ¿no? Es una herramienta bien poderosa. Entonces, ese concepto es el que ahorita tiene que quedar consolidado, ¿no? ¿No? La idea no es no descartar información, sino sintetizar toda la información posible en un punto de vista en el cual podamos ver la información de manera más sencilla, ¿no? Esa es la idea. Ok, en el siguiente gráfico, en la siguiente página, ¿no es cierto? Tiene En el ERE siempre va a rankear el primer componente con el valor de la varianza más alta, ¿no? El segundo con el componente de la varianza más, con segundo valor más alto, así. Entonces siempre se va a formar esto. Entonces, y eso también es una aclaración bien importante que igual aquí aprovecho. El primer componente del análisis no está relacionado con o el primer indicador, el segundo con el segundo indicador, no, sino son componentes que están haciendo referencia a las dimensiones que eventualmente pueden representar estas 10 variables desde una proyección, se podría decir, diferente, en la cual solamente necesitamos 3 dimensiones para representar estas 10. Ese concepto es el que aquí tiene que quedar claro. Por eso, eventualmente, cuando la herramienta le pidan rankear o ver los logins del resultado del dataset, siempre te va a dar el primer componente con la varianza más alta, el segundo con la segunda más alta, el tercero con la tercera más alta. Lo único que te va a permitir el gráfico es en función a un criterio de umbral que vayamos a definir en función a la naturaleza de la variable que estamos analizando, definir si es 1 o si es 0.5 o si es 2, por decir. En el caso del artículo, por la naturaleza de la variable, se le asigna ese valor y por eso podemos filtrar estos 3 componentes. Pero estos 3 componentes, como vuelvo a recalcar, son dimensiones para representar el análisis de las 10 dimensiones que hemos definido, en las cuales hemos definido la matriz de correlación. En el caso, como decía, en el caso ideal, obviamente que tal vez nuestro umbral es 2, por decir. Y el componente, el análisis nos dice, solamente necesitas una dimensión para representar estas 10. Todas estas características del registro la podemos ver en una sola dimensión. Entonces, ahí es donde vuelvo al ejemplo del vector, ¿no? En el caso en el que solamente una dimensión nos permite hacer esa representación, vamos a poder desplegar algo como esto. Pero el valor representativo de la característica de la precipitación ya no va a ser solamente la precipitación anual acumulada, ya van a ser estas 10, estos 10 indicadores ya concentrados ahí en un solo valor, en una sola dimensión, ¿no? Eso es lo que hace el análisis de componentes. en este caso, bueno, así lo entiendo. ¿Cómo elegimos cuál componente?
o cuál de los indicadores, o vamos a generar un nuevo grupo de datos que sea representativo de todo aquello, es decir, generar una nueva serie No, sintética, en ningún digamos. momento vamos a descartar, como te decía, ¿no? Si ya sabemos que son los que vamos a poder representar en un solo componente, esta gráfica, en el procedimiento para poder ir haciendo la comparativa de estación a estación, como te decía, ya no se va a consolidar con la precipitación anual acumulada nada más, ¿no? Entonces, de la estación ya va a ser, para poder consolidar esto, transformarlo, proyectarlo y todo eso, va a ser para la estación X, con todo el registro, con sus 10 indicadores, utilizando una sola dimensión, ¿no? Entonces, eso es lo que eventualmente podríamos llegar a desplegar aquí, y para cada una de las estaciones en ese mismo sentido. Es Entonces, nunca hay decir, descarte, a eso es lo que me voy. sí, pero entonces la serie con la que vamos a trabajar ya para poder hacer todo el análisis va a ser una serie sintética que la vamos a generar a partir de todo esta, de lo que hemos desagregado los datos y hemos vuelto a, hemos determinado cuántos van a ser los componentes, ¿no? Entonces, Sí, 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 esa es la idea en sí de este método. sí, exactamente. Ah, ya. Entonces, obviamente que, por decirte, cuando haces una transformación de, de dimensiones, ese nuevo indicador, a eso me voy, ¿no? De la forma más sencilla, ese nuevo indicador va a ser, por decir, 0.22 de la P húmeda más 0.35 de la P estacional, así. Esa ecuación lineal que se va formando es una proyección de todas estas variables en un solo indicador, ¿no? A eso me voy. Ah, ya. Entonces, ese nuevo indicador está relacionado por el primer componente. Si vamos a necesitar más, en el caso del ejemplo son tres, entonces se va a generar tres componentes, tres seguramente transformaciones, considerando todas estas ecuaciones, pero esos tres componentes, obviamente que va a ser mucho más sencillo analizarlos que los 10 de acá, ¿no? Esa es la idea. Está bien, ahora sí logré entender el Sí, procedimiento. ese concepto es bien importante, ¿no? Entonces, nunca asocien el tema de que vamos a perder la idea de que el componente, el análisis nos despliegue, que podemos simplificar las dimensiones, no implica que vamos a perder información al momento de decir cuál es más influyente o cuál es menos influyente, ¿no? Está analizándose todo en un conjunto. Entonces, por eso ahí, al momento de ya desplegar los componentes del análisis, ya no tiene una etiqueta de el componente uno había sido el indicador tantos, ¿no? Simplemente es un componente genérico en términos de la dimensión en la cual se va a representar los 10 indicadores, ¿no? Eso es lo valioso del método. Entonces, por ejemplo, es por eso que, no sé, en términos de la información de clima, es mucha información que uno puede ir analizando, ¿no? Y al momento de tener mucho, además, se hace mucha información y eventualmente con un análisis para que podamos capturar toda esa información, las propiedades de toda esa información es bien complicado, ¿no? Entonces se forma un espacio n-dimensional, como eventualmente es una matriz o que se maneja, ¿no? en álgebra lineal. El poder simplificar esa información para que no perdamos ningún detalle de esa información en algo, en una fotografía, se podría decir, ¿no? Desde un punto de vista específico, es la naturaleza, ¿no? del análisis como tal. Entonces, la idea es nunca perder información de todos los indicadores que ya hemos definido, sacar una cierta cantidad de lo que eventualmente puede ayudarnos y sobre eso recién definir comportamientos, ¿no? Agrupar, asociar y sacar características para poder decir lo suficiente, con la suficiente confianza posible, que una estación tiene relación con otra. Y en función a esa confianza poder hacer interpolaciones, definir un polígono que eventualmente nos pueda ayudar a determinar que esa región tiene un comportamiento pluviométrico
lo suficientemente consistente como para poder meterlo en un análisis de diseño en ingeniería. Eh, Eso es lo que eventualmente tiene que estar, tiene que tener la consistencia suficiente, ¿no? Para poder después defender todo ese tema. Obviamente que no hay muchas, eh, ¿cómo se puede decir? Niveles de evaluación que les permita a un auditor, a un evaluador de proyecto llegar a este detalle, pero obviamente que si uno tiene la suficiente confianza como para poder tener los argumentos para poder defender en el momento de trabajar o demostrar los resultados de este análisis, obviamente que desde el punto de vista de la confiabilidad y la consistencia del análisis es mucho más robusto que el solamente mostrar un vector regional, muchísimo más. Eso es, colegas. Entonces, para la siguiente sesión vamos a continuar con esta etapa final que falta del tema de componentes, que es el tema de regionalizar, agrupar y los otros temas, ¿no? Entonces, cualquier consulta me van a, por favor, escribir, ¿no? Yo he visto igual algunas personas que me han escrito al correo con datos que han tratado de explicar el código y en alguna parte se ha colgado. No duden en mandarme un mensaje o llamarme, porque a veces, obviamente, al momento de desplegar el código, por un punto se nos va y no ejecuta, ¿no? Entonces, esas cositas, obviamente, que yo les voy a ir ayudando. Y como estaba planificado creo que en cada uno de los módulos de este tema de este curso, les piden un trabajo, yo al final, en la siguiente sesión, les voy a describir un ejercicio, ¿no? Que eventualmente va a requerir que podamos desplegar todo lo que les he estado explicando en el ERE para poder hacer el control de avance, ¿no? Del módulo como tal. Entonces, por favor, si tienen alguna duda, no duden, no valga la redundancia, hablen, mándenme un mensaje, ¿no? Para que yo les ayude a desplegar el código o a entender algún concepto que no haya quedado claro. Entonces, el siguiente sábado nos vemos, ¿no? Por favor, a las 8:30 y material, igual, no duden en avisarme, está subido en el link que les he pasado, ¿no? Todo el material. Y una cosita Sí, ¿hay algún manual, digamos, específicamente para manejar estos, por ejemplo, procedimiento que estamos realizando? Sí hay, uno lo ha trabajado en el laboratorio de física, estoy tratando de conseguir, am, les he mencionado, ¿no? Que que tenía que subir un manual, un PDF de los procedimientos ND, de este tema de los componentes principales. Voy a subirlo, no se preocupen, les voy a avisar en el chat cuando me pasen ese documento. Y en ese documento hay mucha teoría y también simplificación de los procedimientos para utilizar el código, ¿no? En código ver las herramientas. Entonces sí, estoy gestionando, pero un poquito de paciencia en días y ya les paso. Gracias, Inge. Buenas tardes, colegas. Entonces estamos en contacto. Hasta el próximo sábado.